Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a La Llave. En el programa de hoy vamos a hablar sobre cambio climático e injusticia ambiental. Vamos a hablar sobre el problema de la soberanía y por qué debemos de tener una soberanía cultural y epistémica. Estamos hablando sobre el tema de la autosuficiencia alimentaria, la necesidad de una reivindicación de los conocimientos indígenas frente a los modelos agrícolas neocoloniales. Hablaremos también sobre el papel que juegan las mujeres y la juventud para el empoderamiento rural. Todo siempre desde una perspectiva panafricana sobre la soberanía alimentaria inclusiva. Miraremos la necesidad de la integración regional y la solidaridad entre los diferentes estados y países africanos. Miraremos cuáles son las estrategias panafricanas hacia la soberanía alimentaria. Miraremos también qué sistemas alimentarios alternativos panafricanos tenemos, se pueden construir así la soberanía alimentaria desde abajo, desde las mesas. Primero empezaremos con el cambio climático e injusticia ambiental, siempre desde una perspectiva panafricana. El colonialismo, industrialización y las raíces de la injusticia climática nos llevan a la actual crisis climática. Esto no se puede separar de esos procesos históricos del colonialismo y la industrialización occidental, que sentaron las bases para este desequilibrio ambiental global que enfrentamos hoy. La riqueza del norte global se construyó sobre las economías extractivas del sur global, siendo África el epicentro de esta estructura. Osagyefo Kwame Nkrumah, el que fuera el panafricanista clave y el primer presidente de la Ghana independiente, argumentó que en su libro Neocolonialismo, la última etapa del imperialismo, que se publicó en el 1965, que la explotación de los recursos africanos continúa incluso después de la independencia política de bandera y de himno que tenemos. Esto se alinea con la idea de que el cambio climático es un subproducto de un sistema económico mundial que continúa priorizando las ganancias sobre la sostenibilidad planetaria, utilizando África como base de recursos y también como vertedero. El daño ambiental causado por siglos de extracción de recursos, desde minerales hasta combustibles fósiles, ha tenido impactos desproporcionados en las comunidades africanas. A pesar de que el continente es el que menos contribuye a las emisiones globales, África es la que más sufre. Esta es una injusticia climática profundamente arraigada en las estructuras de poder colonial. Wangari Maathai nos hablaba sobre el tema de la administración ambiental como resistencia. Wangari Maathai, que como ya sabéis hemos hablado en los otros dos programas que hacemos sobre la soberanía alimentaria, fue el premio Nobel, una señora keniana y fundadora del movimiento del Cinturón Verde. Reconoció desde el principio que la degradación ambiental en África era tanto un síntoma como una herramienta de opresión política. Sus campañas de plantación de árboles no trataban solo de ecología, también se trataba de restaurar la dignidad, los derechos a la tierra y la autodeterminación de las mujeres y comunidades rurales africanas. El trabajo de Wangari Maathai refleja una ética ecológica panafricana, donde el cuidado del medio ambiente es inseparable de las luchas por la justicia, la democracia y la paz. Ella dijo, no se puede proteger el medio ambiente a menos que se empodere a las personas, se les informe, se les eduque y se les ayude a comprender que estos recursos son suyos. Son nuestros productos, son nuestros recursos, somos nosotros los que debemos de explotarlos desde una manera sostenible, desde una manera que se observe nuestra cultura. La filosofía de Wangari Maathai contribuyó a la visión panafricana de que la verdadera liberación debe de incluir la regeneración ecológica y el retorno a las cosmologías africanas que honran
a la tierra, a la Pachamama de Abya Yala y de los pueblos de Abya Yala, la madre tierra, esa tierra negra que ha identificado a muchísimas de las culturas africanas a través de los milenios. Amílcar Cabral nos explicaba las luchas agrarias y la necesidad de la conciencia ecológica. Amílcar Cabral, el líder revolucionario de Guinea-Bissau y Cabo Verde, enfatizó la importancia de la tierra en la liberación africana. Aunque no era un ambientalista como tal, en el sentido moderno, Cabral vinculó la lucha de la liberación directamente con el control de los recursos naturales y la agricultura sostenible. Cabral insistió en que la identidad africana debe de estar completamente arraigada en el trabajo de la tierra y el respeto al conocimiento ecológico tradicional que los sistemas coloniales han socavado deliberadamente. De hecho, dijo, estamos luchando para que nuestro pueblo tenga derecho a una vida digna, al pan, a la tierra, a la salud, al progreso y a la paz. Este enfoque panafricano, este enfoque agrario, anticipa los llamados actuales a la soberanía alimentaria, la agricultura resiliente al clima y el rechazo de los modelos agrícolas neocoloniales impulsados por las corporaciones multinacionales. También tenemos el ejemplo de Kemi Seba en su discurso de antiimperialismo y descolonización ambiental. Kemi Seba, que como sabéis es un activista panafricano contemporáneo, vincula la degradación ambiental directamente con la lucha más amplia contra el imperialismo y el neocolonialismo. En su activismo, Kemi Seba argumenta que las naciones africanas deben de reclamar su soberanía, no solo política y económicamente, sino también ecológicamente. Critica el tema del capitalismo verde, ¿no? Las energías renovables y todo eso, que son promovidos por los países occidentales, que a menudo disfraza la explotación continua de los recursos africanos bajo el pretexto de la sostenibilidad. Por ejemplo, la minería de litio para vehículos eléctricos, el acaparamiento de tierras para proyectos de compensación de carbono. Para Kemi Seba, la justicia climática es inseparable de la lucha antiimperialista. La ecología es un campo de batalla. Las mismas fuerzas que contaminan nuestras tierras son las que esclavizan nuestras mentes y nuestras gentes. Esta postura radical impulsa una justicia ecológica reparadora, exigiendo que los países del norte global no solo reduzcan las emisiones, sino que también compensen a las naciones africanas por siglos de explotación ambiental y económica. El panafricanismo hace un llamado a las reparaciones climáticas, siempre. Desde el legado de Osagyefo Kwame Nkrumah, de Cabral, el activismo de Wangari Maathai, de Kemi Seba, surge una ética ambiental panafricana que tiene los siguientes puntos. Primero de todo, rechaza los modelos de desarrollo explotadores, que es la esencia del capitalismo y del neoliberalismo, explotar para maximizar los beneficios. 2. Los centros de sistemas de conocimiento y soberanía deben de ser africanos. 3. Hay que vincular el cuidado ecológico con la liberación política, económica y cultural de las naciones, los estados africanos. Y por último, este marco panafricanista ambiental debe de exigir reparaciones globales por el saqueo ecológico y económico que se ha hecho a África y a sus pueblos desde hace más de 500 años. Los países africanos nos enfrentamos ahora a crisis inducidas por el clima. Inundaciones, lo hemos visto en Luba, sequías, desertificación, desplazamientos, sin la capacidad financiera o tecnológica para adaptarnos. Esto no es un fenómeno natural, sino la consecuencia de un sistema global diseñado para beneficiar a unos pocos a expensa de los muchos. El panafricanismo, por lo tanto, debemos de exigir
la cancelación de la deuda externa como reparación ecológica, la transferencia de tecnología para la energía limpia, renovable y la adaptación, mecanismos de financiación que empoderan a las comunidades locales, no a los bancos internacionales ni a las ONGs. Reconocimiento de la responsabilidad histórica de las antiguas potencias coloniales. De ahí nos tenemos que mover entonces a la soberanía cultural y epistémica. Debemos de reivindicar los conocimientos indígenas frente a los modelos agrícolas neocoloniales. Bueno, en este punto me gustaría dejaros con el primer descanso musical y a la vuelta miramos este tema de soberanía cultural y epistémica. Será tu perdición y es difícil afrontar en un mundo en el cual ser distinto es un mal, creer en algo distinto es una amenaza, división de razas, fronteras mentales, ideas que matan. Levántate, levántate, empieza al suelo, el tope, el cielo, esa es la meta. Levántate, levántate, empieza al suelo, siente el viento, se cometa. Bienvenidos de vuelta a la llave. Desde una perspectiva panafricana y socialista, la lucha por la justicia ecológica en África debe de incluir la lucha fundamental por la soberanía epistémica, el derecho de los pueblos africanos a definir, preservar y aplicar sus propios sistemas de conocimiento a la agricultura. En el ámbito de la agricultura y la administración de la tierra, esto se vuelve especialmente urgente. El colonialismo no se apoderó simplemente de la tierra y la mano de obra africana. También deslegitimó las formas africanas de conocimiento, particularmente en cómo las personas se relacionaban con la tierra, las semillas, el agua, los ciclos de la naturaleza. Este despojo epistémico continúa hoy bajo el disfraz de desarrollo agrícola, promovido por instituciones occidentales y corporaciones multinacionales. Los modelos basados en el monocultivo, los cultivos genéticamente modificados, los insumos químicos y la agricultura a escala industrial no solo son ecológicamente insostenibles, sino que también marginan siglos de conocimiento ecológico indígena. Tales enfoques construyen la agricultura africana como primitiva, al tiempo que valoran los sistemas de producción europeos y norteamericanos, reforzando así las mismas jerarquías civilizatorias que justificaron la conquista colonial. Académicos africanos como Sam Moyo, un teórico agrario zimbabuense, han demostrado que la reforma agraria y la soberanía alimentaria en África deben estar ancladas no solo en la redistribución de la tierra, sino también en la redistribución de la autoridad epistémica. El análisis marxista de Moyo vinculó la explotación de la tierra y el trabajo con el borrado sistémico del conocimiento campesino, particularmente cuando las instituciones neoliberales globales presionaron por el ajuste estructural y la agricultura comercial. En su legado, pensadores como Walter Chambati argumentan que recuperar la soberanía agraria requiere centrar los sistemas indígenas de uso de la tierra, la diversidad de cultivos y la gobernanza comunitaria. Esto se hace eco de teóricos panafricanos anteriores como Joseph Kizerbo, cuyo concepto de desarrollo endógeno insistía en que los africanos y las africanas debemos de desarrollarnos nosotros mismos. Es decir, el desarrollo debe de surgir de los sistemas de conocimiento, las historias y las lógicas culturales africanas. Kizerbo rechazó la idea de que el llamado conocimiento moderno debería de desplazar la sabiduría tradicional. En cambio, enfatizó que la liberación requería integrar el conocimiento indígena con la adaptación tecnológica de manera que respetara las cosmologías y las prácticas africanas locales. Esto es la resistencia panafricana.
La resistencia panafricana a la dominación epistémica no es solo teórica, sino que también se debe de expresar de forma práctica a través de movimientos sociales. Por ejemplo, la Alianza para la Soberanía Alimentaria en África se ha convertido en una poderosa red que une a agricultores, pastores, pescadores y comunidades indígenas en torno a la agroecología y la soberanía alimentaria. EFSA, como se conoce, la Alianza para la Soberanía Alimentaria de África, EFSA, desafía directamente el modelo de revolución verde impulsado por organizaciones como AGRA, la Alianza para la Revolución Verde en África, que está financiada por la Fundación Gates, de Bill Gates, el de Windows, y depende en gran medida de las empresas transnacionales de semillas y fertilizantes. Las campañas de AFSA, como Somos la Solución, enfatizan que las agricultoras africanas son las guardianas del conocimiento tradicional de semillas, el cuidado de la tierra y la resiliencia comunitaria, y que sus sistemas no deben de ser suplantados por la ciencia corporativa. Del mismo modo, la crítica de la injusticia epistémica ha sido fundamental para los intelectuales africanos y los afrodescendientes allá donde se encuentran, que trabajan en la tradición socialista. Pensadores como Ngugi wa Thiong'o han argumentado durante mucho tiempo que el proyecto colonial tenía tanto que ver con el control de la mente como con el control de la tierra. Recordar, el arma más poderosa en las manos del opresor es la mente del oprimido. Por lo tanto, en descolonizar la mente, Ngugi wa Thiong'o insta a todos los africanos y africanas a reclamar sus lenguas, nuestras tradiciones orales y las epistemologías como herramientas de resistencia. Aunque escribe en el ámbito literario de su argumento, se aplica poderosamente a la agricultura, donde la imposición de experiencia externa socava los sistemas indígenas de manejo del suelo, selección de semillas y cuidado comunitario. En la tradición radical africana, Amílcar Cabral, aunque a menudo se hace referencia en el pensamiento radical negro, proporciona otra idea fundamental. Reconoció que el colonialismo no solo explotaba los recursos, sino que también colonizaba la cultura y el conocimiento. Su famosa frase, volver a la fuente, fue un llamado a recuperar los sistemas de conocimientos africanos precoloniales, no en un sentido nostálgico, sino como una base material para la praxis revolucionaria. El concepto cultural de Cabral como arma en la lucha de liberación nos invita a ver las prácticas agrícolas indígenas no solo como herramientas prácticas, sino como expresiones de soberanía cultural y de resistencia panafricana. En este marco, la promoción de la ciencia agrícola occidental se convierte en parte de la maquinaria más amplia del neocolonialismo. Opera como lo que la Academia Sudafricana Leslie Green llama ciencia en la frontera colonial. Esta académica sudafricana de Azania, donde la autoridad epistémica de las instituciones del norte global continúa desplazando y dominando las prácticas de conocimiento de los pueblos colonizados. En respuesta, académicos y activistas que trabajan dentro de paradigmas de coloniales y socialistas abogan por la pluralización de la ciencia, donde los conocimientos indígenas no se ven como folclore o una anécdota, sino como un sistema de pensamiento riguroso, empíricos y adaptivos. La Red Africana de Biodiversidad, Copagen, en África Occidental, y las iniciativas de soberanía de semillas lideradas por agricultores en todo el continente son ejemplos claros de resistencia panafricana que vinculan la regeneración ecológica con la libertad epistémica. Estos movimientos no se trata simplemente de preservar la tradición, se trata de construir alternativas anticapitalistas, antiimperialistas y ecológicamente sostenibles arraigadas en las formas africanas de conocer y relacionarse con la tierra. Por lo tanto, hablar de justicia climática en África
sin abordar la soberanía epistémica es reproducir las mismas jerarquías que crearon la crisis. Reclamar y revitalizar el conocimiento indígena no es un lujo cultural, es un imperativo político ecológico, como insiste el socialismo panafricano. La liberación de la tierra debe ir de la mano con la liberación del conocimiento. Entonces eso nos llevaría a qué papel juegan la juventud y las mujeres y el empoderamiento rural. Esto desde una perspectiva panafricana sobre la soberanía alimentaria inclusiva. La marginación de los jóvenes y las mujeres en la producción y la política de alimentos es bastante conocida. Los pensadores y activistas panafricanos han subrayado y resaltado durante mucho tiempo la marginalización sistemática de la juventud y de las mujeres dentro del sector agrícola y los marcos políticos relacionados. A pesar de ser la columna vertebral de la producción rural de alimentos, donde más del 60% del trabajo agrícola en África es realizado por las mujeres, estos grupos siguen estando en gran medida excluidos de los espacios de toma de decisiones que dan forma a los sistemas alimentarios. Como enfatizó la activista Wangari Maathai, el trabajo de las mujeres en la agricultura a menudo es invisible e infravalorado. Su acceso a la tierra, el crédito y la tecnología está severamente limitado por normas patriarcales y sesgos institucionales. La juventud, por el otro lado, se enfrenta a una exclusión similar. Con poblaciones en rápido crecimiento, la demografía juvenil africana proyectada alcanzará los 1.3 mil millones para el 2050. El hecho de que los jóvenes no participen de manera significativa y activa en la agricultura es una crisis social y económica. Los teóricos socialistas panafricanos como Chinua Achebe y Osagyefo Kwame Nkrumah veían la juventud como la fuerza revolucionaria capaz de transformar las estructuras políticas y económicas del continente, pero los jóvenes, la juventud, siguen siendo marginados en los programas de desarrollo rural y se les niegan las oportunidades de poseer tierras o innovar en prácticas agrícolas. Además de la exclusión de los jóvenes y de las mujeres, se ve exacerbada por las políticas agrícolas neoliberales que privilegian la agricultura comercial a gran escala y los monocultivos orientados a la explotación y la exportación. Estos modelos socavan a los pequeños agricultores desproporcionadamente, mujeres y jóvenes. Al limitar el acceso a insumos y mercados, reforzando los ciclos de pobreza y dependencia. Políticas agrícolas que sean inclusivas, cooperativas y empoderamiento de base será parte de la solución para abordar la autosuficiencia alimentaria y construir esa resiliencia ecológica en África. Se requiere desmantelar estas barreras estructurales a través de las políticas inclusivas y centradas en la comunidad que prioricen el empoderamiento de las mujeres y los jóvenes. El discurso socialista panafricano aboga por modelos agrícolas arraigados en cooperativas y propiedad colectiva, que promuevan la toma de decisiones compartida y la distribución equitativa de los recursos. Las cooperativas han sido históricamente un lugar de resistencia y empoderamiento en las comunidades rurales africanas. Permiten a las mujeres y los jóvenes reunir mano de obra, acceder al crédito y desarrollar poder de negociación colectiva, contrarrestando eficazmente las fuerzas explotadoras del mercado. Así, por lo tanto, vemos cómo los movimientos como la Asociación Africana de Agricultores de Sudáfrica y la Vía Campesina de África han demostrado el potencial de los marcos cooperativos para mantener prácticas
agroecológicas, mejorar la soberanía alimentaria y fomentar la conciencia política entre los grupos marginados. Las políticas también deben de abordar las desigualdades sistemáticas, asegurando los derechos de tenencia de tierra, de propiedad de tierra para las mujeres y para los jóvenes, integrando los sistemas de conocimiento indígena en los servicios de extensión y facilitando las innovaciones lideradas por los jóvenes en la agricultura sostenible. Esto implica desmantelar las normas patriarcales de herencia de tierras que tenemos en nuestras culturas africanas y reformar las instituciones estatales para garantizar la participación de las bases en la formulación de las políticas agrícolas. El movimiento del Cinturón Verde de Wangari Maathai ejemplifica este enfoque interseccional, donde los proyectos de restauración ambiental se vincularon explícitamente con el empoderamiento de las mujeres, la salud comunitaria y la gobernanza democrática. Del mismo modo, la visión agraria de Amílcar Cabral centró la tierra y la vida rural como fundamentales para la liberación, enfatizando que la verdadera soberanía alimentaria es y será siempre inseparable de la justicia social y la vida política. Bueno, en este punto me gustaría dejaros con el segundo descanso musical y a la vuelta vamos a hablar sobre la necesidad de la integración regional y la solidaridad. Yeah. Bienvenidos de vuelta a la llave. Vamos a mirar el tema de la integración regional y solidaridad. Estos son los caminos panafricanos hacia la soberanía alimentaria, la cooperación continental, intercambio de recursos, investigación, infraestructura y alineación de políticas. La búsqueda de la suficiencia alimentaria en África no puede lograrse de forma aislada por parte de los estados individuales, sino que requiere una cooperación continental anclada en los principios de la solidaridad panafricana. Esta cooperación implica el intercambio de recursos vitales que van desde el agua y la tierra cultivable hasta las innovaciones tecnológicas y el desarrollo colaborativo de infraestructura como instalaciones de almacenamiento, redes de transporte y sistemas de riesgo. La Agenda 2063 de la Unión Africana, que como sabéis en su día ya dijimos que es una vuelta atrás, ¿no? Es el regreso al futuro, porque el futuro es precisamente lo que Osagyefo Kwame Nkrumah dijo en el 1963 en Etiopía, Addis Abeba. La Agenda 2063 de la Unión Africana reconoce este imperativo, imaginando un continente integrado, políticamente unido, bajo socialismo y basado en los ideales del panafricanismo, como fundamental para el desarrollo sostenible. Académicos africanos como Thandika Mkandaweri han enfatizado la importancia de superar la balcanización de las economías africanas a través de políticas armonizadoras e inversiones conjuntas en investigación agrícola. Mkandawire critica el modelo de Estado-nación fragmentado y competitivo impuesto durante la partición colonial, ese acuerdo de Berlín donde separaron todo y se repartieron el pastel sin contar con nosotros, argumentando que esto socavó
la capacidad colectiva para responder eficazmente a las crisis alimentarias. Las instituciones económicas panafricanas, como el Banco Africano de Desarrollo y los organismos regionales, podrían facilitar plataformas para iniciativas conjuntas de investigación, en particular sobre cultivos resistentes a la sequía, prácticas agroecológicas y tecnologías de cosecha adaptadas a las diversas ecologías de África. La colaboración en investigación y políticas se ejemplifica aún más en organizaciones como el Foro para la Investigación Agrícola en África, que coordina la innovación agrícola y el intercambio de conocimientos en todo el continente. El trabajo de FARA destaca que la inversión compartida en ciencia y tecnología, cuando está alienada con los sistemas de conocimiento indígenas de los pueblos africanos, fortalece la seguridad alimentaria a través de las fronteras y mejora la resistencia climática. Entonces, así podríamos conseguir la autosuficiencia alimentaria, una autosuficiencia alimentaria regional a través de instituciones panafricanas. Este sería el compromiso del panafricanismo con la autosuficiencia alimentaria regional. Se pone en práctica a través de instituciones continentales y regionales como la Unión Africana, pero una Unión Africana que no sea neocolonial ni neoliberal ni que sea la mano derecha de la Unión Europea. La Comunidad Económica de los Estados de África Occidental, el CEDEAO, la Comunidad de Desarrollo de África Meridional, el SADC por sus iniciales en inglés, y la Comunidad de África Oriental. Estos, o el CEMAC también, estos órganos se encargarían de la integración de políticas y economías necesarias para reducir la dependencia de África de las importaciones de alimentos, que drenan divisas y perpetúan la vulnerabilidad económica. En su día, Osagyefo Kwame Nkrumah, el panafricanista fundacional y primer presidente de Ghana, articuló una visión de la integración económica como esencial para la liberación africana, incluido el control de los sistemas alimentarios. Osagyefo Kwame Nkrumah advirtió contra la dependencia neocolonial y abogó por la industrialización continental y la autosuficiencia agrícola como pilares de la soberanía. Su legado persiste en los llamados contemporáneos a la soberanía alimentaria, que priorizan la producción local para el consumo local en vez de la producción local para exportación. La CEDEAO, por ejemplo, ha desarrollado la política agrícola de la CEDEAO, que promueve el comercio interregional, las normas armonizadas y la inversión en la agricultura de pequeña escala. ECOWAP, que es esto de la política agrícola de la CEDEAO, se alinea en el marco del Programa Integral del Desarrollo de la Agricultura en África de la Unión Africana, que enfatiza que la autosuficiencia regional se puede lograr a través de marcos de políticas colaborativas que apoyen a los productores rurales, mejoren el acceso al mercado y estabilicen las cadenas de suministro de alimentos. También se ha emprendido iniciativas para facilitar la libre circulación de productos agrícolas y desarrollar infraestructuras transfronterizas. Tales esfuerzos subrayan la necesidad de desmantelar las barreras comerciales y los obstáculos burocráticos que inhiben el flujo de productos alimenticios dentro del continente, un paso crítico hacia la resiliencia y la seguridad alimentaria. Por lo tanto, hay que rechazar las respuestas fragmentadas de los Estados-nación en África en favor de soluciones colectivas panafricanas. Una crítica panafricana se centra en la fragmentación provocada por las fronteras de la era colonial y la persistencia de paradigmas de Estado-nación que priorizan los estrechos intereses nacionales sobre la solidaridad continental. Esta fragmentación, balcanización de África obstaculiza la capacidad de África para abordar la inseguridad alimentaria sistemática, el cambio climático y el subdesarrollo económico. El académico Achille Mbembe
critica el Estado-nación como un legado colonial que limita la unidad africana, argumentando a favor de una reinvención de las estructuras políticas que trascienda estas divisiones heredadas. El llamado panafricano es a soluciones panafricanas colectivas que unan la soberanía en instituciones supranacionales capaces de responder coordinadamente a los desafíos continentales. Esta perspectiva es compartida por Aminata Traoré, esta activista exministra maliense, quien argumentaba que los países africanos deben rechazar los modelos neoliberales impuestos externamente y en cambio adoptar sistemas económicos basados en la solidaridad, que promuevan la ayuda mutua y los objetivos de desarrollo compartidos. Traoré insiste en que la soberanía alimentaria requiere desmantelar la gobernanza fragmentada a favor de marcos regionales integrados y que prioricen el bienestar de las personas sobre las ganancias. Las soluciones colectivas africanas también significan resistir la dependencia de los mercados mundiales de alimentos dominados por las empresas transicionales, transnacionales y las agendas de los donantes. Al fortalecer las redes comerciales regionales, invertir en agroecología y apoyar los movimientos campesinos y cooperativos, África puede recuperar el control de nuestros sistemas alimentarios y desarrollar así la resiliencia a las crisis globales. Así pues, podemos construir estos sistemas alimentarios alternativos que sean panafricanos, construyendo la soberanía alimentaria desde abajo, desde las masas, desde la base. A través de la resistencia contra los sistemas alimentarios neocoloniales y neoliberales por parte de los agricultores, los activistas y las comunidades africanas. Frente a las persistentes estructuras neoliberales y neocoloniales incrustadas en la agroindustria global, los agricultores, activistas y comunidades rurales africanas han montado formas sólidas de resistencia arraigadas en los ideales panafricanos. Estos movimientos desafían la naturaleza explotadora de la agricultura industrial y el acaparamiento de tierras por parte de las empresas y las exportaciones de monocultivo, que priorizan las ganancias sobre las personas, el medio ambiente y la integridad cultural. El neocolonialismo continúa manifestándose en África a través de la imposición de políticas agrícolas neoliberales, dictadas por instituciones financieras internacionales y corporaciones multinacionales, que a menudo marginan a los pequeños agricultores, desplazan comunidades y degradan los ecosistemas. Como argumenta Ngugi wa Thiong'o, la verdadera decolonización exige reclamar el control sobre la tierra y los recursos y los sistemas alimentarios, subrayando la inseparabilidad de la liberación cultural y económica. La resistencia de los agricultores y activistas africanos es una forma de resistencia panafricana, un desafío colectivo alienado con las luchas panafricanas por la soberanía, la dignidad y la autosuficiencia. Estos movimientos encarnan una visión de liberación que es ecológica, económica y profundamente cultural africana. Agroecología, debemos de pensar en ello como una práctica ecológica y política de resistencia. La agroecología, que integra el conocimiento ecológico tradicional con técnicas agrícolas sostenibles, se ha convertido en el pilar central de los sistemas alimentarios alternativos panafricanos. Este enfoque desafía el modelo de agricultura industrial al promover la biodiversidad, la salud del suelo, la conservación del agua y la resiliencia climática. Académicos africanos como Bandana Shiva y activistas africanos como Wangari Maathai han definido la agroecología como una ciencia y una forma de resistencia política que restaura la relación entre las personas y la tierra.
En Kenia, los esfuerzos de plantación de árboles del movimiento del Cinturón Verde combinaron la restauración agroecológica con el empoderamiento de las mujeres y la autodeterminación de las comunidades. Las prácticas agroecológicas se organizan cada vez más a través de intercambios de conocimientos dirigidos por agricultores e investigación participativa, como lo promueve organizaciones como AFSA, la Alianza para la Soberanía Alimentaria de África, que defiende la agroecología como una herramienta decolonial que recupera la agricultura africana, los monocultivos industriales y las semillas genéticas modificadas. Tenemos varios ejemplos de esto. Si queréis ver el tema de Kenia, la Agencia de Desarrollo de Té de Kenia, podéis ver también en Nigeria la Red para el Avance de las Mujeres Agricultoras. También tenemos diferentes movimientos alimentarios locales, ¿no? Estas cooperativas se alinean con el principio socialista panafricano de propiedad colectiva defendido por Amílcar Cabral, Osagyefo Kwame Nkrumah y muchos otros, ¿no? Y reflejan los esfuerzos de base en curso para democratizar las economías africanas. Vamos a ver cuál es el tema de los movimientos alimentarios locales que reclaman la soberanía alimentaria y la identidad cultural. Estos movimientos alimentarios locales en toda África reclaman la soberanía alimentaria y enfatizan la producción, distribución y consumo de alimentos culturalmente apropiados, nutritivos y ecológicamente sostenibles. Estos movimientos contrarrestan los sistemas alimentarios globalizados y priorizan los cultivos de exportación sobre las necesidades de los locales, lo que contribuye a la desnutrición y al daño ecológico. En Sudáfrica, las iniciativas de justicia alimentaria urbana como The Urban Agriculture Project involucran a las comunidades marginadas en el cultivo de sus propios alimentos, fomentando así la resiliencia y la cohesión social. Estas iniciativas reflejan los valores panafricanos al reconectar a las personas con su tierra y su cultura, y a resistir los sistemas económicos neoliberales, imperialistas, capitalistas, neocolonialistas que perpetúan esta dependencia de África a estructuras occidentales. La académica Sisonke Nzimang destaca cómo la comida está profundamente ligada a la identidad cultural y la liberación política, y subraya que reclamar la soberanía alimentaria es reclamar la dignidad y la autodeterminación. Tenemos varios ejemplos de eso. Por ejemplo, en Sudáfrica tienes a Balami Besekaya, agricultores del hogar. En otros lados, como en Ghana, tenemos la Asociación de Horticultores Urbanos de Accra. Y estos movimientos resuenan con el argumento de Sisonke Nzimang de que debemos de reclamar nuestros alimentos y reclamar nuestra identidad, dignidad, y eso se convertirá en poder político. Por lo tanto, la recuperación de las tierras es esencial, la restauración de los derechos de propiedad y la restauración de nuestro futuro. La recuperación de las tierras es una piedra angular de la resistencia panafricana y los sistemas alimentarios alternativos. En su día, Omuale Malcolm X ya dijo que toda revolución está vinculada a la tierra. El despojo violento de tierras durante el colonialismo y su continuación a través de la apropiación neocolonial de tierras ha privado de nuestros derechos a millones de pequeños agricultores africanos. Los movimientos para la recuperación de la tierra, como el programa de reforma agraria de Zimbabue y las luchas de base lideradas por el movimiento de los pueblos sin tierra de Sudáfrica, encarnan la demanda panafricana de justicia reparadora y la restauración de los derechos comunales a la tierra. Estas luchas no son simplemente sobre la tierra como propiedad, sino sobre la restauración de la conexión histórica de los pueblos africanos con la tierra y la capacidad para sostenerse de manera autónoma, independiente. El análisis de Frantz Fanon sobre la descolonización subraya que la recuperación de tierras es fundamental para romper las estructuras de poderes coloniales y permitir así
una verdadera autodeterminación. ¿Cómo podemos ser libres si no controlamos nuestras propias tierras? Tenemos ejemplos, por ejemplo, en Zimbabue, el programa de la reforma agraria de vía rápida. Tenemos en Sudáfrica el movimiento de los sin tierras. También el movimiento para la supervivencia del pueblo Ogoni. Es muy importante para que lo entendamos. Así pues, miramos la alineación con los ideales panafricanos de autosuficiencia, dignidad y liberación. Todas estas formas de resistencia agroecológica, cooperativas, movimientos alimentarios locales y recuperación de tierras están profundamente alineadas con los ideales panafricanos articulados por líderes y lideresas como Sajefo Kwame Nkrumah, Amilcar Cabral, Wangari Maathai. Esto representa una visión holística de la autosuficiencia, donde los pueblos africanos recuperamos el control sobre nuestros sistemas alimentarios, sobre nuestras economías y sobre todo sobre nuestros futuros y los futuros de nuestros hijos. Esta visión tiene que rechazar la dependencia a los regímenes alimentarios capitalistas globales y los modelos de desarrollos neoliberales y, en su lugar, afirmar una alternativa socialista, democrática y ecológica arraigada en el conocimiento, la cultura y la solidaridad africana desde una perspectiva panafricana. Bueno, en este punto me gustaría dejaros con el tercer descanso musical y a la vuelta ya entramos en la conclusión de este programa y de este ciclo sobre la soberanía alimentaria, la autosuficiencia alimentaria en África. Makoba kiri, makoba ngobo. Anu into yam soma, me joma me walk my ting my bo. Anu lunu mwan, wakumuna mabera boya. Amu jona makawak ema wame. Ema wama waknyua, wame ma wame. Amu jona makawak, baby. Kobo kobo, osano no ove, emo wa mama eninge no ove. Zana tinga yena na mwana Kenya timule, emo wa me na mona mabe. Mofulo bala ma wakula mave. Bienvenidos de vuelta a la llave. Bueno, entramos en la conclusión. ¿Qué es lo que hay que hacer para conseguir una África panafricana, socialista, ecológica, epistémicamente soberana? En esencia, el panafricanismo encarna la unidad, la autodeterminación y la justicia. En el siglo XXI estos ideales deben incluir decisivamente la sostenibilidad ecológica y la liberación epistémica. La crisis climática presenta tanto una amenaza existencial como una oportunidad sin precedentes, una oportunidad para reimaginar radicalmente el desarrollo africano arraigado en la comunidad, la soberanía, la administración ambiental. Esta reinvención exige que África no solo sobreviva, sino que prospere, provocando un nuevo renacimiento africano basado en la justicia, la tierra y la vida. La degradación ecológica y la dependencia agrícola que asolan el continente no solo son problemas ambientales aislados, sino síntomas de una crisis estructural, política y epistémica más profunda. Los modelos occidentales de desarrollo agrícola y los sistemas económicos neocoloniales han socavado el conocimiento indígena, fragmentando las sociedades africanas y perpetuando la dependencia externa. Como han enfatizado pensadores panafricanos y socialistas incluidos Sajefo Kwame Nkrumah, Amilcar Cabral, Thomas Sankara, Frantz Fanon y muchos otros, la liberación de África no puede realizarse dentro de los límites de los estados-nación divididos. Esta balcanización y la explotación capitalista neoliberal. La verdadera emancipación requiere un proyecto político continental, unificado, fundado en principios socialistas.
y yo añadiría científicos socialistas. Esta unidad también debe de centrarse en el empoderamiento de la juventud y de las mujeres y de las comunidades rurales, cuyo liderazgo es fundamental para transformar los sistemas alimentarios africanos. Recordemos, sin los campesinos no hay ciudades. Repito, sin los campesinos no hay ciudades y campesinas. Por lo tanto, ese 60% de mujeres africanas que trabajan las tierras de África son la columna vertebral de cualquier cambio revolucionario que vamos a tener. Desde las capitales, desde los centros financieros, no se puede dirigir el futuro de África, se dirige desde los campos, que nos dan la comida, que nos dan el agua potable, desde un sistema agrícola sostenible. Las políticas agrícolas inclusivas, las cooperativas y el empoderamiento de las bases no son opcionales, son imperativas. Es una estrategia para reclamar la soberanía ecológica y económica. Solo priorizando estas voces históricamente marginadas puede África conseguir frutos agrarios justos, sostenibles y controlados democráticamente. La integración regional y la solidaridad continental son igualmente indispensables. La Unión Africana, junto con organismos regionales como el CEDEAO, la CEMAC o el SADC, ofrecen marcos de cooperación que pueden romper las cadenas de la dependencia neocolonial y neoliberal a través de las políticas armonizadas, infraestructura compartida y gestión colectiva de recursos. África podría lograr la autosuficiencia alimentaria regional y desarrollar soluciones adaptadas a sus diferentes y diversas realidades. Como sabéis, el continente es grande, diferentes sistemas, diferentes pueblos, diferentes climas. Esta solidaridad panafricana rechaza las respuestas fragmentadas de los Estados-nación, insistiendo, en cambio, en un camino colectivo y unificado hacia adelante. Un elemento central de esta visión es el establecimiento de un gobierno socialista continental, basado en la propiedad colectiva, la reforma agraria, la administración ecológica y la planificación democrática. Tal gobierno institucionalizaría el conocimiento indígena, defendería la tenencia comunal de la tierra y la propiedad comunal de la tierra y protegería la soberanía de las semillas, reorientando la agricultura africana lejos de los mercados capitalistas globales hacia las necesidades de los pueblos africanos. Desmantelaría la subordinación epistémica al elevar la ciencia, los idiomas, la espiritualidad, la sabiduría basada en la tierra, en las tierras africanas, como los cimientos del desarrollo y la supervivencia en medio de la crisis climática. Como nos recordó poderosamente Amílcar Cabral, la lucha no es solo contra la explotación material, sino también contra la dominación cultural y el robo del sentido. Reclamar la agricultura africana es inseparable de la lucha más amplia por la autodeterminación, la unidad y una sociedad basada en los valores africanos y el bienestar colectivo. Por lo tanto, el camino a seguir exige que los africanos se organicen no solo política y económicamente, sino también epistémica y ecológicamente. Pide la plena relación y realización de la visión de la Unión Africana, incluida en la integración de la sexta región, la diáspora africana, como un componente esencial de un futuro panafricano unido. Solo a través de la creación de una África panafricana unida y socialista que abarque a todos sus pueblos y sistemas de conocimiento, el continente puede reclamar su tierra, sus recursos y su derecho a definir su propio desarrollo y destino. Esta es la lucha decisiva por la soberanía alimentaria, la justicia ecológica y la verdadera liberación panafricana en el siglo XXI. Bueno, ya sabéis dónde encontrarnos, okenvensue @zancristia-esimi en Facebook, okenvensue@gmail.com y si no, en nuestros perfiles personales Zanc
Esim, en Instagram, en ¿qué más hay ahí? Threads, en TikTok, en Facebook y demás. Y recordar, otra África es posible, pero para ello debemos de recuperar nuestras tierras y debemos de luchar por la soberanía alimentaria. Si no comemos, si no nos nutrimos, no podemos luchar, no podemos pensar, no podemos vivir, no podemos avanzar. Tú también eres un campeón, nada puede pararte. Analiza lo que sirve o no. Los medios quieren confundirte. El legado de ese pueblo eres tú. En tu interior se esconde esa gran luz. Hay mucho más antes de la esclavitud. Mirar atrás también es una virtud. Ey. El saber te dará poder para los tuyos defender. Deja que te guíe la fe. Nunca te vas a perder. Nunca te vas a perder. Nuestro pueblo sufre, piensa en soluciones. Llorar ya no sirve, no. Que la juventud es el futuro. ¿Cómo lo va a hacer si hasta la capacidad de indignarnos nos han quitado? Nos han dividido con el tribalismo. Objetivo en común como colectivo no tenemos. Todos piensan en acabar sus estudios, buscar trabajo, chupar su parte, hacerse rico y que se joda el resto. Beber y follar los veranos, volver a Europa y gritar EG for life es lo que llaman orgullo guineano. Amar las cosas, usar a las personas. Para el joven guineano ya es casi una doctrina. El poder sobre los demás nos motiva. Que les vaya bien pero mejor que a mí nunca. El vago en la oficina, ya soy alférez, tengo Jericho. Pobre de aquel que me falta el respeto. Vivo en Houston, soy más culto. Si buscas el paraíso fuera pensarán que tu casa es un infierno. Y lo es. Y nos extraña que nos llamen monos. Soy inútil es el mensaje que da nuestro gobierno con tantos becarios. Demasiados intelectos reproduciendo la información que han almacenado como loros. El colono ya no necesita invadirnos. La escuela colonial ya se encarga de formar a los peones que van a servirlos. Conozco analfabetos cultos.